Prensa con Gustavo Alegret. Juan Guaidó busca respaldo en la Unión Europea para avanzar hacia la transición en Venezuela. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional? Ortega pide cambios en los negociadores de oposición. ¿Fracasará el diálogo en Nicaragua? Posible reunión entre Donald Trump y Xi Jinping podría poner fin a la guerra comercial o exacerbarla. Aquí comienza Club de Prensa desde Washington. Muy buenos días, los saluda Alexandra Colón Amil en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa a 2 cuadras de la Casa Blanca. Y hoy nos acompañan el analista del Cato Institute, Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, buenos días. Buenos bienvenido. días. ¿Qué tal? Y también con nosotros el analista político Antonio de la Cruz. Antonio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alexandra. Gracias por la invitación. Hoy Venezuela en la agenda, en la nuestra aquí en Club de Prensa y también en la de la comunidad internacional. Pues hoy, 13 de mayo, se reúne la Organización de Estados Americanos, la OEA, para discutir la crisis venezolana. También lo hacen hoy y mañana el grupo de contacto conformado por la Unión Europea y varios países latinoamericanos, con la misión de encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana. Estas sesiones se celebran tras que hayan detenido al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, el pasado miércoles, y en un momento en que se intensifica la persecución y el hostigamiento a los miembros del Parlamento Democrático. Antonio. Fíjate, cierto, vuelve a tener el tema, la agenda de Venezuela en los foros internacionales, en los organismos multilaterales, porque también debemos incluir que hay una visita de Pompeo a Moscú, que es una reunión con Sergio Lavrov, para discutir también la situación en Venezuela que estaba llegando hoy a Moscú. Entonces, vemos que la solución en Venezuela se escapa de las manos ya de los factores internos políticos venezolanos, sino que empieza la comunidad internacional a buscar una solución e imponer la solución a Venezuela. En ese sentido, el 30 de abril mostró eso. Ni Juan Guaidó pudo con la operación Libertad, mover a Maduro de Miraflores, ni Maduro pudo, ¿verdad?, sacar a Guaidó porque sigue libre en las calles. Entonces mostraron que ninguno de los dos tiene la capacidad política para remover al otro. Entonces, ¿qué ocurre? La comunidad internacional empieza a ver en Venezuela una situación que tienen que intervenir y hacer. Eso pasó, y eso lo debemos recordar en Nicaragua, con el primer gobierno de la Chamorro, cuando ni Ortega podía sacar a la contra, ni la contra podía sacar a Ortega, y le imponen la solución el grupo de Cantor, el presidente, ¿verdad?, Oscar Arias, y ellos tienen que ir a una elección forzada donde gana la Chamorra. Fue una solución también impuesta afuera. Hoy en Venezuela tenemos esos elementos, y por eso, como lo acabas de plantear, Alessandra, es la comunidad internacional. Hoy se discute en la OEA básicamente es el encarcelamiento o el secuestro, como se le ha llamado, al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Qué ocurre? Zambrano es un elemento interesante en analizar, y ahí, Juan Carlos, es porque Zambrano era el vaso comunicante de la MUD con Diosdado Cabello. Entonces, que Diosdado Cabello, que es hoy el hombre fuerte del régimen, haya puesto preso a Zambrano porque el director del SEBIN es un hombre, González López es un hombre de Diosdado Cabello, es porque él muestra que él es capaz de sacrificar el hombre que es su vaso comunicante con la MUD y lo tiene en Fuerte Tiuna. No lo tiene en una de las cárceles duras, no lo tiene en el SEBIN, no lo tiene en La Tumba, no lo tiene en Ramo Verde, lo tiene ¿cómo se llama? En Fuerte Tiuna, donde está también el general Rodríguez Torres, que es un elemento importante. En Fuerte Tiuna hay unos elementos interesantes porque no son las mismas cárceles en Venezuela donde tú te encuentras. Entonces yo pienso que estamos en un momento de negociación para una salida negociada en Venezuela. O sea, perdón, discúlpame, pero entonces vos estás diciendo que con negociación con el régimen. Hay una negociación, el régimen, porque también estuvo el canciller uruguayo el viernes en Caracas hablando con Arriaza, que es del grupo de Compton. Yo creo que ahí, tras bastidores, empezaron a hablar los términos en que el régimen está buscando cómo acercarse a esa solución, porque sí se demostró también ese 30 de abril que Maduro no tiene todo el poder que él decía tener en las Fuerzas Armadas.
Bueno, no sé cómo interpretar las noticias. Ojalá que sea así. Ojalá que efectivamente el régimen de Maduro esté tras bambalinas negociando con la comunidad internacional, a través de la comunidad internacional, una salida. Yo no, o sea, en verdad puede ser que haya las señales como las que señala Antonio ahí, ¿verdad? Una visita por acá, un arresto que todo el mundo vio más bien como una señal de fortaleza del régimen, ver tal vez alguna luz dentro de ese arresto como más bien parte de una negociación. Yo sinceramente soy pesimista, ¿verdad? Ya veo estas negociaciones, estas discusiones, Grupo de Contacto, Grupo de Lima, OEA, que no llegan a nada. Juan Carlos, allí básicamente lo que ocurre cuando vemos a Zambrano, Zambrano es de Acción Democrática, recordemos, sí, forma parte del Partido Acción Democrática. Y Acción Democrática, con ese secuestro, ese elemento, o Zambrano preso, debe estar conversando en la MUD que hay que resolver la situación, porque es un factor importante para Acción Democrática. Pero Acción Democrática siempre ha sido dentro del grupo, la MUD, de los elementos de Acción Democrática siempre han sido los más proclives a una negociación. A una negociación. Entonces, claro, pero ahora con un elemento, con alguien preso, le mete presión a Acción Democrática, porque hasta ahora no habían puesto ninguno de ellos presos, siempre habían tocado a la gente de Voluntad Popular y de Primero Justicia. Es el primer persona de Acción Democrática que meten preso. Entonces, para mí es por eso, es Diosdado, que no estaba en la jugada del 30 de abril. Diosdado estaba fuera de la negociación de los que estaban negociando los 15 puntos que señaló Elio Abrams. Diosdado era una pieza que iba a ser entregada a Estados Unidos porque aquí lo quieren para hacer un ejemplo, ¿verdad? Porque Diosdado tiene un indictment aquí sobre el tráfico. Sí. Sí. Entonces, Diosdado lo que hace es elevar su leverage político para negociar, porque Diosdado sí se quiere meter en la negociación ahora, porque no tiene mañana. Entonces, yo lo que veo es una jugada de Diosdado con Maduro, pues Maduro quedó muy débil. Si se ve que quien está actuando desde el punto de vista de la represión es Diosdado. Entonces Diosdado está buscando cómo entrar en esa negociación que se está armando atrás bambalinas. Bueno, claramente Antonio maneja muchísima más información de lo que manejo yo. No, bueno, bueno, sí. No, pero sí. Sí. No, es cierto. Pero lo que por lo menos lo que un observador medio informado como yo y aquellos que son todavía menos informados vemos a través de la prensa es de que el régimen salió fortalecido tras la intentona de hace 2 semanas de Juan Guaidó de tratar de sacarlo a la fuerza. Ahora bien, hay una señal que Antonio menciona, y es cierto. ¿Y por qué no han arrestado a Guaidó? Si no han arrestado a Guaidó es una señal de debilidad del régimen. Muy débil. O sea, si no lo arrestan es definitivamente porque no pueden, o sí pueden, pero saben que las consecuencias serían enormes. Así que eso hay elementos dentro de lo que me está diciendo Antonio. Para alguien que no maneja ese nivel de información, yo podría decir, mira, tiene sentido. Pero ya he visto tanto agua correr por debajo del puente que no sé si me logro emocionar. Hay otro elemento, fíjate, para que conectéis más cosas ahí en esa información tuya. Pompeyo dijo ese día que Maduro no sale porque Rusia le manda una señal que se quede en Caracas. Hay una expresión muy venezolana, y no sé si es muy latina o costarricense. Uno habla con el dueño del circo, no con los payasos. ¿A dónde fue Pompeyo? A Moscú, al dueño del circo. Fue a hablar con los dueños del circo, a buscarle una solución negociada. Sobre todo, ¿verdad? Porque ante la crisis que estamos viendo ya, y si metemos aquí la geopolítica de Irán, ¿verdad? Cuando ya vemos que mueven barcos, y Venezuela es un mango bajito para la administración Trump, si lo logra resolver. Entonces, hay muchos elementos que hay que empezar, porque si se complica Irán, Venezuela pasa a un nivel ínfimo en la prioridad de este gobierno. Sí, Alejandro. Hablemos un poco, porque se ha escuchado mucho en la mesa la negociación, el diálogo, una negociación pactada. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instruye al embajador Carlos Vecchio en Washington que establezca relaciones de cooperación con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Recientemente, Carlos Vecchio ya procede a pedir una reunión con el jefe del Comando Sur. ¿Qué estamos viendo aquí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Sí, ¿cómo calza entonces en esto? Porque si en verdad hay una negociación
allá atrás, tras bambalinas, que supongo que Guaidó está enterado de estas Por negociaciones, supuesto, por supuesto. ¿Cómo se explica entonces esta señal de no pedir una intervención militar, porque no han llegado a ese punto, pero pedir este asesoramiento, no sé cuál es exactamente la palabra? Ahí hay una señal que no calza. Iba a mencionar otra que sí calza dentro de lo que me estás diciendo, y es que Cuba salió a decir que Maduro tiene que negociar. Hasta ahora Cuba no decía absolutamente nada al respecto. Cuba decía que hay que respetar la autonomía y la soberanía de Venezuela, los asuntos internos de la comunidad internacional no debe meterse, etc. Entonces, por un lado sí ve una señal que calza con esta versión de los hechos, pero lo de pedirle ayuda al Comando Sur, como que no. La solicitud del presidente encargado Juan Guaidó al embajador Carlos Vecchio obedece en un sentido de que, como se habla siempre, de que todas las opciones están sobre la mesa. Y al final eso ha quedado como un bluff, ¿verdad? La intervención militar. Entonces es un poco mostrar si realmente hay algo ahí, porque Carlos, el embajador, por supuesto, ha tenido reuniones aquí con los niveles correspondientes, pues con el Pentágono, seguro, o sea, en ese sentido. Pero al tener el mandato del presidente, él puede actuar en libertad y poder sostener reuniones públicas con el Comando Sur y con el Pentágono, que es el que está más renuente a una opción militar. La resistencia mayor a una intervención militar en Venezuela es el Pentágono. Son de los que tienen que ejecutarlo. Que son los que tienen que hacerlo. El Comando Sur, el almirante, ha mandado una señal, ¿verdad? Y él dijo, y por eso aprovecha. Porque, ¿qué pasa después del 30? Después del 30, las movilizaciones en Venezuela, y lo podemos ver la última que convocó Juan Guaidó el sábado pasado, bajaron. Esa motivación no está tan fuerte como estaba hasta el 30, ¿no? Que convocaban y salían. Entonces, hay que volver a reconstruir la calle, hay que volver a generar ese dinamismo. Ahí Juan Guaidó había tomado, si recordamos, la agenda de un paro nacional, si recordamos que había hablado de ese paro nacional como era la agenda antes que él venía construyendo. Sí, mira, Antonio, pero es que a mí me entusiasma la causa, por supuesto. Vos sabés que yo la abrazo con toda fibra de mi cuerpo, pero no puedo dejar de ver señales ominosas. Por ejemplo, cuando sale Juan Guaidó y activa la última fase de la Operación Libertad, y dice, this is it, aquí, ahora sí, hoy es el día, no fue el día. Luego salieron a decir, no, esto es un proceso. Hay una gran cantidad de elementos dentro de las Fuerzas Armadas que nos apoyan y que van a salir a apoyarnos. No salieron, porque lo dijeron que iban a ocurrir en los próximos días. Ya han pasado 2 semanas, no han salido. Ahora salen diciendo, ven un paro nacional, tampoco. La cantidad de personas en las protestas va cayendo, ha disminuido. Y el número de diputados, no solo Zambrano que está preso, pero el número de diputados que están en embajadas o buscando asilo, refugiándose. Al punto que ya está en peligro incluso el quórum de la misma Asamblea Nacional. Ahora entonces se viene a decir, bueno, vamos a hablar con el Comando Sur, básicamente mandando la señal de que ya las esperanzas de un cambio de posición de las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela se agotaron y que lo único que queda en el tablero es una posible intervención militar, que sabemos que las posibilidades de eso son equivalentes a la contribución de Costa Rica al cambio climático, 0,02%. O sea, es una cuestión ínfima. Aquí esa intervención militar solo la abrazan los exiliados venezolanos y John Bolton y tal vez un par de asesores de John Bolton. Pero fuera de eso, ni el mismo presidente Trump, ni el Congreso, ni nadie está a favor de esa posición. Entonces, entretengan esta posición y esta posición pase a ser casi que la única alternativa disponible, pues, muy mal para el proceso en Venezuela. Ahí donde entra que estén negociando tras bambalinas. Recordemos dónde se encuentra Leopoldo López, en la Embajada de España. ¿Quién estuvo en Caracas? Zapatero, por su cuenta propia. Pero Zapatero ha sido más bien... Bueno, pero él es conexión con el gobierno. Recordemos que lo que estamos buscando es los canales comunicantes, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, Zapatero es una pieza del madurismo. Entonces, en la Embajada de España se puede conversar bastante fluido con Leopoldo López, quien se mete allí precisamente para tener esa posibilidad de seguir en un proceso. Pues, quien estuvo en las negociaciones, lo dijo él mismo, del día 30, fue Leopoldo. Él dice que por su casa pasaron, ¿verdad?, los coroneles y los generales. Entonces, Leopoldo es una pieza para ese tipo de negociación tras bambalinas. Mencionamos Cuba, un jugador importante que parece dar indicios de que se abre a la negociación, o al menos apoya
que esto sea un paso. Otro jugador es China, que ha apoyado firmemente al régimen de Nicolás Maduro. Y este sábado, el presidente encargado, Juan Guaidó, sugiere que se viene una negociación entre China, incluyendo a China a través del grupo de contacto. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué reflexiones? Es la seña de la negociación. Cuando China había estado hasta ahora, ¿verdad?, muy neutral y en algún momento mostró una señal hacia el presidente usurpador Nicolás Maduro, hoy China más bien dice debemos buscar una solución pacífica en Venezuela. Ya hoy China ni juega otra vez una posición más neutral y el presidente encargado, Juan Guaidó, envió una delegación a China. Y entonces esta es la confirmación de que China podría estar jugando con el grupo de contacto a una salida. Aquí la parte difícil, Juan Carlos, de una negociación, y Alexandra, es que Guaidó marcó 3 fases del proceso: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones. Y yo estoy viendo que el cese de la usurpación de Maduro no es una cuestión que vaya a ocurrir de una manera inmediata. Yo creo que vamos a ir a un gobierno de transición y a unas elecciones que todo el mundo está de acuerdo que debería realizarse, democrática, justa, etcétera, etcétera. Entonces, esa sí es una cuestión que no sé cómo Guaidó va a comunicar a sus seguidores. Entonces ha habido un cambio por parte de la posición de Guaidó, porque la exigencia era la salida inmediata de Maduro. De Maduro. Sí. ¿Eso sigue siendo parte o no? No, bueno, puede ser que esté, pero va a tener que comunicarlo, porque si Maduro, si vamos a una negociación, como tú conoces, Maduro va a ser un key player, va a ser un jugador clave ahí. O sea, está bien, podríamos buscar un gobierno de transición, pero este cese de la usurpación va a tener que buscar cómo digerirlo, no va a ser tan fácil eliminar a Maduro de ese cese de la usurpación. Porque lo que sí estamos claros es que todos quieren una elección presidencial nueva. Porque es interesante porque al principio de este último movimiento, la posición tanto de Guaidó como del Grupo de Lima es que ya no había nada que negociar. Lo que correspondía era la salida inmediata de Nicolás Maduro del poder y el cese de la usurpación. Parece que hemos llegado a un punto en donde las fuerzas democráticas de Venezuela han llegado a la conclusión de que no tenían la capacidad de sacar a Maduro del poder o de materializar ese cese de la usurpación, y ahora están entonces negociando una salida. Yo creo que todo el mundo quiere una salida negociada, pero hasta ahora, hace unas semanas, la narrativa, el relato, era de que las negociaciones ya se habían dado y que nunca habían materializado esa salida democrática para Venezuela. Es importante, cuando mencionaste Cuba, el presidente Díaz-Canel, el día 2 o 3, llamó al primer ministro de Canadá, John Trudeau, para buscar una solución en Venezuela también. Entonces, hay comunicaciones también por parte de Canadá, que había tenido una posición bastante dura en ese Grupo de Lima, y son de los que han sancionado funcionarios venezolanos de una manera contundente. Entonces, Trudeau también, en conversación, que tiene buenas relaciones y que es afectado por la ley Helms-Burton, ¿verdad?, por las inversiones en Cuba, que también entra en juego con Díaz-Canel para buscar una solución a Venezuela. En cambio hablas de Canadá, en cambio tenemos la Unión Europea, que se mantiene por una línea, digamos que menos dura. De hecho, el presidente Juan Guaidó tuitea haciendo un llamado a que adopten sanciones, y la Unión Europea sigue bajo la narrativa de buscar una solución pacífica a la crisis. ¿Veremos cambios allí? Allí quien viene impulsando la línea dura es el Reino Unido. El Reino Unido viene sosteniendo ya que debe haber sanciones directo y montarse un poco. Lo que ocurre en la Unión Europea es que ellos le dieron ese rol coordinador a España, a la relación con Venezuela. Y Borrell, el canciller de ellos, ¿verdad?, no ha estado en esa línea de sanciones. Él ha querido manejar una relación mucho más negociada, de una solución pacífica. Y Federica Mogherini también está en esa línea. Hoy deben estar ya las reuniones, ya deben haber terminado, tenían la reunión de los 28 ministros, donde iban a discutir la reunión que hubo en San José de Costa Rica la semana pasada, e Irán. Entonces Venezuela hoy
ya debe, seguro, por las horas, el horario, ya debe haber un pronunciamiento por parte de la Unión A mí me llama la atención porque leí la columna de Héctor Chamis este domingo, que sabemos que asesor Héctor Chamis del secretario general. Asesor del secretario general, y tuvo era una columna sumamente crítica al grupo de contacto y a la posición de la Unión Europea. Entonces, si Chamis, que es tan cercano a Almagro, le habla al oído a Almagro, y probablemente Almagro también le habla a Chamis, parece que en este gran ajedrez Almagro no está enterado o no comparte lo que está ocurriendo. Porque Almagro está en la línea de responsabilidad to proteger, R2P, ¿verdad? Entonces, en esa línea lo que se ve es una intervención humanitaria para poder solucionar la Venezuela, como el gobierno de usurpador de Maduro hay casos de lesa humanidad que lo llevan a aplicar la doctrina de la ONU de responsabilidad de proteger. Entonces, esa es la línea del secretario general de la OEA, y me imagino que eso es lo que él está viendo como solución para Venezuela. Es la visión, la perspectiva de nuestros analistas. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colonna Mil en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa y hoy nos acompañan los analistas Juan Carlos Hidalgo y Antonio de la Cruz. Ahora a otro tema del día. En el nuevo capítulo, el más reciente capítulo, en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Luego de 2 días de negociaciones, la semana pasada, no se llegó a un acuerdo entre estos dos países. El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles el pasado viernes y China promete represalias. Represalias que hoy parece que nos acercamos más a saber cuáles son, pues se anuncian nuevos aranceles de parte de China a bienes de Estados Unidos por un valor de $60.000 millones. Juan Carlos. Sí, no he visto la lista de los bienes afectados por parte de China, pero China ha sido un poco más quirúrgico a la hora de implementar estos aranceles que Estados Unidos. Estados Unidos ha puesto aranceles a rajatabla y vemos que con estos $300.000 millones adicionales que ha anunciado la administración Trump, básicamente se cubriría todas las importaciones chinas a Estados Unidos de manera indiscriminada, mientras que los chinos han decidido atacar, si se puede decir, entre comillas, productos que tienen una alta sensibilidad política, es decir, productos que vienen de condados o estados que votaron por el presidente Trump en las elecciones. O sea, básicamente China ha decidido castigar no solo a sus consumidores, porque al final de cuentas los aranceles empobrecen a la población de un país, pero también a los productores, a los votantes del presidente Trump. Y si nosotros vemos, ya ha habido análisis, y yo creo que Bloomberg publicó uno hace poco, en donde los condados más afectados por esta guerra comercial en Estados Unidos, antes de estas medidas, ya eran condados mayormente rurales, agrícolas, de donde está el grueso de la población que votó por el presidente Trump. Los reportajes, la evidencia anecdótica, por lo menos cuando uno ve los reportajes de Wall Street Journal, de Washington Post y demás, es de que muchos granjeros, agricultores en estados como Iowa, estados de ese Midwest, ¿verdad?, el medio oeste, se les pregunta y están sufriendo mucho. Todavía creen en que la estrategia del presidente Trump va a lograr un gran acuerdo, pero cada vez más empiezan a cuestionar esta realidad. Así que no creo que esto tenga un efecto disuasorio sobre el presidente Trump, lo que puede tener un efecto disuasorio sobre la gente que vota por él. Sí, ¿qué ocurre? Como lo dijiste, la semana pasada se pensaba que iba a culminar el acuerdo de las tarifas y resulta que los chinos replantearon nuevamente revisar lo que ya habían acordado. Eso fue realmente lo que motivó a que Trump dijera, no vamos a aceptarlo. Porque, ¿qué pasa con China? China tiene ese mecanismo de negociación, de que avanza y lo revisa otro grupo y presente. En este caso ellos dicen que cuando lo revisó el equipo legal, las implicaciones que tenía, entonces habría que volver. Eso pasó, y esto es una experiencia propia con el fondo chino venezolano, en que llegaban a acuerdos y decían después que no. Entonces eso tardaba mucho, hasta que lo pusieron contra la pared un día el encargado de ese fondo, que estaba en China, y dijo, mañana me voy y tengo que llevar al presidente Chávez el acuerdo, si no, no. Y en la madrugada le tocaron la puerta en el hotel y dijeron, ya firmó el presidente del Banco
de desarrollo de China. Son gente que realmente son muy dura en la negociación. Aunque el presidente Trump se siente que es el hombre del arte de la negociación, los chinos son durísimos cuando están negociando. Entonces, ¿qué ocurre? En ese ida y venida, ¿qué es lo que hace el presidente Trump? Lo vuelve a amenazar, le dice, bueno, empiezas a pagar el 25% sobre ese resto del monto de los 200.000 millones de dólares que no estaban sancionados. Y los chinos están respondiendo es hoy. Entonces, aquí ellos se van a ver en junio, supuestamente. Sí. Y posiblemente ahí se van a sentar y ahí el presidente Trump va a ir con su equipo y a lo mejor llegan a un acuerdo al sentarse los dos jefes de Estado. Esto realmente son escaramuzas de la negociación para mí. Aquí no, como dices tú, yo no lo estoy viendo como que eso va a trascender, porque al final quien sale perjudicado es el consumidor, tanto en Estados Unidos como en China. Esperemos que sí, pero lo cierto es que Donald Trump, si en algo ha sido consistente toda su vida, es en ser un proteccionista, sí, en creer en la virtud de los aranceles. Eso es verdad, él se ha declarado tariff man, o sea, el hombre de los aranceles. Casi que hasta calza, ¿verdad? Se podría salir con un traje de Superman con una T, no se sabe si es de Trump o de tariff o de arancel. Pero entonces, si él es tan convencido de la virtud de los aranceles, no es que tampoco podemos dar por descontado que está viendo este escenario de una guerra comercial, que le ha dicho que son buenas. No podemos dar por descontado que en verdad lo esté viendo con entusiasmo y como un resultado bueno para la economía estadounidense, a pesar de todo lo que la evidencia contundente a lo contrario. Sí, si lo vemos que está en campaña ya electoral por las próximas elecciones del 20 y China es uno de los targets de él para decir que resulta que le puede salir muy costoso porque ya del equipo de él, el economista, empezó a decir que va a tener impacto en los consumidores. Entonces, a él no le conviene tampoco tener que el consumidor sea afectado. Y sobre todo, como Juan Carlos dijo aquí va a salir afectado la compra de soya y de automóviles en estas tarifas. Entonces, van a buscar mercados alternos, ¿verdad? Para eso, porque ellos decidieron en esa lucha que tenían, en una buena fe, le compraron soya a Estados Unidos. Entonces, el volver a poner a la soya un precio mayor afecta aquí en los sectores que apoyan a Trump. Entonces, yo creo que cuando lo ves en términos electorales, no puedes dejar avanzar mucho esto. Tienes que llegar a una solución intermedia, porque él está ya en su proceso de elección. Hemos hablado de los consumidores, pero aquí hay otra posible nueva víctima. Leía un artículo ayer que hablaba de cómo el gigante tecnológico Apple también se puede haber afectado por estos aranceles. Bueno, sí, recordemos que las cadenas productivas trascienden fronteras. Sí, la cadena de ¿cómo se llama? Supply chain, ¿cómo se llama? Sí, en las cadenas de montaje de celulares de pues iPhone. Sí, entonces están la mayoría estos celulares son diseñados en Estados Unidos, o sea, la supply chain, el grueso del valor de un iPhone no es el iPhone en sí, sino es la propiedad intelectual detrás del iPhone, y eso está en Estados Unidos, pero todo esto, las pantallas, los chips, todo esto se hace no solo en China, sino en Taiwán, se hacen partes se hacen en otros países del este asiático. Todo esto muchas veces va y viene varias veces y finalmente se le entrega al consumidor aquí en Estados Unidos. Entonces, claramente, si hay un arancel en uno de los puntos, quizá uno de los principales puntos de ensamblaje, que es que China, esto entonces eleva significativamente los costos. Por eso es que aquí esto tampoco no lo podemos ver como algo temporal que no va a tener mayor efecto, no. Es probable que Apple va a tratar de hacer frente a estos aranceles moviendo parte de su ensamblaje a algún otro país del este asiático. No lo va a traer de vuelta a Estados Unidos, eso lo sabemos, y eso es lo que no entiende Trump, sino que lo va a tratar de mover a Vietnam, o lo va a tratar... Y una vez que ya se mueven las operaciones de ensamblaje a otro país, las cadenas han sufrido un efecto que ya es un poco más permanente que la remoción del arancel. Es por eso que debemos de temer esto. ¿Y quiénes son los perjudicados al final? Bueno, nuevamente volvemos, los consumidores. Esto Apple va a ajustarse, tal vez sus márgenes de ganancia no van a ser tan grandes, pero para el consumidor que ahora paga no sé cuánto cuesta un iPhone, como pueden ver, yo no lo he modernizado el mío en muchos años, pero que no sé cuánto anda, digamos que $600 o demás, en lugar de $600 ahora va a costar 650 o 700, o sea, un aumento que puede ir de más del 10%, ¿verdad? No, y un dato interesante sobre Apple es que los resultados del Huawei son mayores las utilidades hoy que la misma Apple. Entonces ya la propia China ya empieza a tener
¿verdad? Una empresa venta de celulares que es más grande que Apple, en ese sentido, en términos de utilidades. Entonces, en esta guerra comercial, vamos a ver cómo estas empresas, porque a la final lo que está en discusión es el 5G, lo que vienen. Hay una lucha por quien se posiciona en esa tecnología, porque es lo que va a dominar a partir del 2025. Entonces, ahí hay una lucha entre las compañías de tecnología, y en eso Trump sí la tiene muy clara, de que perdemos si Huawei logra controlar el mercado de 5G, China va a tener una posición muy privilegiada para dominar el mundo. Eso yo creo que es la batalla número esencia, uno, sí. en esencia, lo del 5G en este momento. Y ahí donde estamos, pues, en esa guerra China. Es sin duda un tema que tiene muy preocupado al gobierno estadounidense, pero otro es, por supuesto, la inmigración. Este pasado sábado, el secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, visitó la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, y allí reafirmó el compromiso del Pentágono de apoyar la política de inmigración de Donald Trump. Esto a pesar de múltiples críticas por parte de congresistas demócratas. Hablemos un poco del rol del Pentágono en la protección de la frontera en Estados Unidos. Sabemos que desde octubre del año pasado hay tropas estadounidenses allí, además de la Guardia Nacional, apoyando pues, las operaciones de los funcionarios del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. ¿Qué están haciendo en concreto estas tropas allí? No pueden hacer mucho. Hay una ley en Estados Unidos que es una ley que data de la reconstrucción después de la Guerra Civil, que impide que las Fuerzas Armadas se puedan utilizar en asuntos de orden público. De tal forma que estas tropas están desplegadas en territorio estadounidense, no pueden en este caso arrestar o entrar en actividades de orden, sino simplemente pueden estar ahí como acompañamiento, como asesoría, construyendo tal vez barreras, sí, las barreras físicas que el presidente Trump quiere construir en la frontera. Yo creo que sí lo puede construir las tropas, no, tendría que ver el racionamiento legal, el Pentágono. Pueden decirle a los agentes fronterizos, mira, aquí hay gente entrando, pueden desplegar drones y demás, pero no pueden ellos físicamente llegar a ejercer funciones en ese sentido. Y es por eso que lo que más que cualquier otra cosa, esto es una señal que la administración Trump quiere mandar de que se está poniendo firme en materia fronteriza, una señal para su electorado, porque recordemos de que lo que motiva aquí a Trump no es resolver un problema, sino ganar una elección, magnificar un problema para ganar elecciones. Y tal vez, no sé si esto está teniendo algún efecto disuasorio entre la gente que se quiere detener, ¿verdad? Entre los inmigrantes, pero los números indican que no lo está logrando. ¿Qué ocurre, verdad? Cuando vemos el secretario en funciones de Defensa, ¿no?, que se mueve a la frontera, y también deja decir que aprobó 1.500 millones de dólares para la construcción de las vallas. 130 kilómetros de barrera. De barrera fronteriza. Entonces podemos ver que Trump, de ir construyendo esa narrativa que cumple con lo que promete, está utilizando el Departamento de Defensa para lo que él dijo que iba a utilizar el Departamento de Defensa, el presupuesto, ¿verdad? Y él lo amplió, y ahí los demócratas en el Congreso tienen un planteamiento porque no lo autorizaron para eso y están revisando ese asunto, ¿verdad? Entonces sí podemos ver que Trump va construyendo esa narrativa de que cumple con lo que promete, porque además dejó decir que va a llegar a los 3.6 mil millones de dólares que había ofrecido, si recordemos, esa era la cifra que manejaba el presidente Trump. Entonces podemos... Y lo otro que hace es que conjuntamente con el Departamento de Homeland Security, ellos lo que hacen es que forman un equipo de trabajo para determinar por esa ley dónde pueden ser utilizados los recursos de las fuerzas militares. Entonces ellos tienen 4.500 hombres ahorita en servicio en la frontera que no pueden, sino yo lo que creo que es más bien utilizar el brazo del Departamento de Defensa para ir cumpliendo con la promesa de la construcción del muro en la frontera. Hablemos de los demócratas, congresistas demócratas que han criticado la medida y se han cuestionado si este es el mejor uso de los recursos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Han sugerido que podrían tomar medidas incluso para regular un poco o poner restricciones a cómo se maneja el dinero desde el Pentágono.
Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos. El problema ahí nuevamente es de que se ha revertido la manera en que se supone que funciona el gobierno federal de Estados Unidos. O sea, los padres fundadores avisoraron más bien, disculpen, un escenario en donde el Congreso aprueba el uso de dineros y el Ejecutivo ejecuta. Ahora se ha revertido ese rol y el Ejecutivo dispone de los recursos sin autorización del Congreso, y el Congreso, por más que berree, como decimos en Costa Rica, no sé cómo se dice, por más que reclame, por más que se queje, si no cuenta con 2/3, no puede revertir la acción del Ejecutivo. Entonces, vea cómo se ha vuelto por la tortilla, se ha vuelto por completo. Entonces, los demócratas pueden pasar una resolución en la Cámara de Representantes que si el Senado no tiene 2/3 partes, o un voto mayoritario, no sé cuál sería en este caso, y sabemos que los republicanos no van a dar ese voto mayoritario. Y además, incluso si se aprobase una resolución del Congreso, tanto en la Cámara, donde están los demócratas de mayoría, y en el Senado, donde los republicanos son mayoría, el presidente Trump la vetaría. Lo cual significa entonces que el Congreso ni siquiera con una mayoría simple puede detener al presidente, sino que requiere una mayoría de 2/3 para revertir el veto. Entonces, por eso es que esto es tan peligroso. Aquí no simplemente estamos hablando de que si el muro es bueno o es malo, de que si mandar tropas es bueno o es malo, de que si asignar estas platas es bueno o malo. No, estamos ante una cuestión fundamentalmente que va al corazón de la Constitución de Estados Unidos y los precedentes que se están creando en esto. Y lo que me preocupa a mí es que las Cortes terminen avalando el accionar de la administración Trump. Porque una vez que las Cortes terminan avalando la administración Trump, es agarrar la Constitución y hacerla a pedazos. Sí, es allí donde esta mañana escuchaba, y lo asomo como una posibilidad, de que decían de que esos 20 candidatos demócratas que hay ahorita, precandidatos, deberían empezar a pensar para ser senadores porque no tienen chance de llegar por esta necesidad que hay ahorita, que en esa elección del 20 se vuelve a elegir la mitad otra vez, y ahí entra el Senado para ver si pueden lograr esa mayoría para poder controlarse en un caso fuese de que el presidente Trump fuera reelecto. Entonces, es buscando precisamente porque ven esa gran amenaza que existe, que Trump va a empezar a manejar la Constitución de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, es algo que viola las bases de la democracia en Estados Unidos y que es muy grave para el mundo occidental. Hablemos del plan, porque aquí el gran tema, por supuesto, es un sistema de inmigración que está, han dicho, abarrotado, que no puede enfrentar el flujo de migrantes, pero estamos hablando de que no hay plan a largo plazo. Esto de enviar fronteras o intensificar el apoyo que se da por parte del Pentágono a las operaciones que están allí presentes, ¿supone un plan a largo plazo? Yo creo que aquí el plan a largo plazo, estamos ante una situación anómala, y es que esta gente no está viniendo aquí a tratar de meterse de manera ilegal. Está aquí entregándose, apenas llegan, dicen, aquí estoy, entregándose y clamando asilo. Dicen que escapan por cuestiones de seguridad, pero yo soy de la tesis de que son mayormente inmigrantes económicos, que han encontrado un glitch en el sistema. ¿Cuál es el glitch? Que Estados Unidos está obligado a procesar esa solicitud de asilo. Y durante esa existía entonces la figura del catch and release, que se dice que es atraparlos y luego soltarlos, con una orden de que se tienen que presentar cuando tengan que, ante un juez migratorio cuando llegue la solicitud de asilo a su... Pero bueno, ¿qué pasa? Que han llegado tantísimos que el sistema se abarrotó. Entonces ahora los plazos de procesamiento ya no son en meses, sino son en años. Entonces a esta gente cuando llega y se le suelta, pasan años en Estados Unidos antes de que llegue esa cita con el juez para conocer su caso. Y entonces, en esos años, se perdigan por todo el país, y el reclamo de los republicanos, que tendría que ver las cifras, es que mucha gente ni siquiera se molesta en presentarse, y ya después agarrarlos es casi que imposible. Entonces, tenemos un glitch en el sistema. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos modificar esas leyes en cuanto a solicitud de asilo para que no sean abusadas de esa manera? Porque yo creo que sí hay un abuso. O la otra solución es
contratar muchísimo más jueces migratorios, de tal manera que esos plazos se reduzcan dramáticamente. Yo creo que esas son las dos posibles soluciones de largo plazo. Lamentablemente la administración Trump no está buscando una solución de largo plazo, lo que está buscando es cómo utilizar este tema para la reelección. Sí, fíjate, el dato del último mes son 100.000 que trataron de ingresar. Entonces ha ido incrementando, aprovechando ese glitch del que habla Juan Carlos. Entonces tenemos, ¿verdad? La administración Trump en ese sentido es buscando una solución. Yo la veo en este momento, coincido en esa posición, que es electoral totalmente. Bienvenidos nuevamente con nosotros hoy Juan Carlos Hidalgo y Antonio de la Cruz. Nos vamos a Brasil, donde recientemente el presidente Jair Bolsonaro anuncia que pretende postular a Sergio Moro a la próxima vacante en la Corte Suprema. Esta plaza se debe abrir en noviembre de 2020. Sergio Moro, por supuesto, recordemos que se dio a conocer como un cazacorrupto, siendo el juez responsable de aquella gran operación Lava Jato que dejó a decenas de políticos y grandes empresarios en la cárcel, entre ellos Luis Inácio Lula da Silva, antiguo presidente de Brasil. Desde que Bolsonaro está en la presidencia, Sergio Moro ejerce como ministro de Justicia. Esto ha sido fuente de mucha controversia entre los defensores de figuras como Luis Inácio Lula da Silva. Repasemos un poco. Sí, yo creo que la figura de Sergio Moro, sin duda alguna, tiene muchísima relevancia en el Brasil de los últimos años, al ser la figura central en el caso de Lava Jato. Recordemos de que no solo se encarceló y se ha encarcelado y se ha procesado a gente del Partido de los Trabajadores, principalmente el expresidente Lula da Silva, sino también a gente de otros partidos, partidos de derecha. El líder, el expresidente de la Cámara de Diputados, Cunha, está detenido, ahora recientemente Temer, etc. Obviamente la izquierda siempre es muy hábil en manipular la narrativa, los relatos, para presentarse como las víctimas. Entonces, en este caso, el Partido de los Trabajadores, en lugar de reconocer la enorme corrupción que floreció durante sus gobiernos y que vemos que ha sido exportada a toda América Latina, ha sido exportada a través de Odebrecht a Perú, a México, Venezuela, Panamá y demás, lo que ha hecho es decir, todo esto es una conspiración de la derecha y en la figura de Sergio Moro. Ahora bien, yo soy de la tesis que sin duda alguna este relato se vio medio vindicado, o sea, no es que sea cierto, simplemente a los ojos de extraños, no de propios, sino de extraños, se vio vindicado con el nombramiento de Sergio Moro como ministro de Justicia del presidente Bolsonaro, porque entonces la izquierda salió a decir, ven, ahí está la prueba contundente de que todo esto era cierto. Si el plan original, y esto es lo que dicen mis amigos brasileños, el plan original en todo momento era poner a Sergio Moro en la Corte Suprema de Justicia, creo que hubiese sido mejor esperar entonces que Sergio Moro esperara su turno dentro del Poder Judicial como juez y luego Bolsonaro lo puede poner en la Corte Suprema de Justicia. Su paso por el Ejecutivo creo que entonces ha minado su credibilidad ante tal vez ciertos ojos. Lo cierto es que él veía su paso por el Ejecutivo como un paso necesario para fortalecer la institucionalidad anticorrupción dentro de Brasil. Él es un gran estudioso de los grandes casos de corrupción de Italia, ¿verdad? Cuando Italia toda la clase política fue básicamente condenada por escándalos de corrupción en los años 90, pero que luego el sistema no se reformó desde adentro, no hubo una reforma integral de los códigos y de las leyes para evitar que eso se volviese a repetir. Y entonces él dijo, esto es lo que hay que evitar en Brasil y la única manera de evitarlo es que yo llegue al Ejecutivo a articular estos cambios. No estamos viendo que eso está yendo muy lejos, ¿verdad? Su ley anticrimen está ahí parada en el Congreso y la prioridad en este momento es la reforma de pensiones. Lo cierto es que si él llega a la Corte Suprema, yo creo que sería bueno para el Brasil que él llegue, pero su imagen ha sido un poco mancillada. Sí, lo que hace Jair Bolsonaro con ello, recordemos que él llega a la presidencia con el discurso anticorrupción. Eso es lo que básicamente logra impulsar a Jair Bolsonaro a la presidencia. El acompañarse con el juez Moro le permitía seguir y hemos visto que la popularidad de Jair Bolsonaro ha ido cayendo. Entonces, el señalar de que va a nombrarlo en la Corte Suprema de Justicia empieza a colocar hombres, ¿verdad?, en la Corte Suprema
que le permite asegurar que la corrupción sea un tema importante nuevamente en el tablero, en las discusiones brasileñas. Sin embargo, como lo dice Juan Carlos, tiene un cierto efecto por haber pasado por el Ejecutivo, que podría trabajarse, pero es una acción que Bolsonaro traía desde que fue candidato a la presidencia. Hablamos del giro que le ha dado un poco la narrativa que viene desde la izquierda brasileña, pero algunos ven el nombramiento de Moro como ministro de Justicia como una especie de balance a la gestión de Bolsonaro, un presidente cuya retórica sobre combatir la criminalidad va en contra de los derechos humanos y a veces hasta de la Constitución, al menos en lo que dice. Sí, muchas veces cuando nosotros vemos este tipo de nombramientos, había un economista que decía que en temas económicos siempre hay que ver lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, muchas veces cuando vemos este tipo de alianzas o coaliciones, o por lo menos en este caso, el traer una figura que no era política dentro del gobierno, a un gobierno tan rimbombante e histriónico como es el de Bolsonaro, muchas veces juzgamos a esa persona externa por lo que se ve y no por lo que no se ve. Entonces, en este caso, podemos juzgar a Moro, o se juzga a Moro, por el contenido de su ley anticrimen organizado y anticrimen que se presentó en el Congreso, pero no se juzga a Moro por lo que no se ve, y en este caso lo que no se ve es, no sabemos qué está deteniendo Moro ahí. No sabemos qué impulsos de Bolsonaro está temperando o está deteniendo Sergio Moro dentro del Ministerio de Justicia. Y eso hace muy complicado el análisis. Entonces, el otro día yo estaba hablando con alguien que participa como en una situación similar en otro país y me dice, es que nos critican por lo que se ve, pero no saben lo que estamos deteniendo adentro, ¿verdad? Sí, sobre todo un gobierno que está de fuerzas de ex militares, ¿no? Entonces, bueno, y los militares, curiosamente, en Brasil más bien son de los que están atemperando la situación. O sea, aquí los más histriónicos, los más populistas, desde el presidente, sus hijos, ¿verdad? Sí, sus hijos. Y algunos otros elementos que tienen que ver con la extrema derecha religiosa, evangélica, que han sido incorporados en el gobierno. Que van ganando fuerza y que algunos ven como el movimiento que realmente impulsa a esta figura, a Bolsonaro, a llegar a donde está y a tener tanto control. Está el bolsonarismo, sin duda alguna, el bolsonarismo, y sabemos que figuras como Sergio Moro no es bolsonarismo. Con ese comentario se nos acaba el tiempo de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos, Antonio, por estar con nosotros, y gracias a ustedes. En otra ocasión nos veremos.